Imagínate estar tan enfermo, con el brazo consumido por la gangrena, ya al borde de la muerte y aún así estar seguro de que no necesitas un médico porque estás segurísimo de que tus amigos de la otra galaxia van a venir a curarte. Esto fue, amigos, lo que exactamente le sucedió a un hombre en Perú, y lo inquietante de este caso es que alrededor de esta persona comenzaron a acumularse muchos testimonios como sucesos extraños, personas que aseguraban haber presenciado cosas imposibles junto a él. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que aseguraba tener contacto con seres de otro planeta. Hola amigos, ¿cómo han estado? Yo soy Fiorella, por si no me conocen. Amigos, este era un caso que yo quería incluir en el mes de julio de casos peruanos, pero mejor tarde que nunca. Amigos, este es un caso que yo conozco ya desde hace muchísimos años. Desde la primera vez que lo escuché, yo quedé muy sorprendida, y no solamente por el testimonio y por la historia en sí, sino por la cantidad de pruebas que hay en este caso. En fin, hoy les voy a contar la historia de Donato Cervantes. Donato Cervantes nació en Chancayán, en la ciudad de Huaraz, en Perú, en el año de 1943. Donato fue un hombre bastante sencillo, bastante humilde. Él venía de un hogar bastante pobre de la Sierra de Ancash. Desde niño él tuvo que empezar a trabajar, ya que en su casa pues solo estaba su mamá. Su papá había abandonado a su familia y tenía bastantes hermanos, y esto impidió que él fuera a la escuela. Entonces Donato era una persona analfabeta, él no sabía leer ni escribir. Desde joven empezó a desempeñarse en trabajos de construcción y posteriormente empezó a trabajar como chofer para una empresa. Él se dedicaba a transportar personas como ingenieros o técnicos de esta empresa, y a la edad de 22 años ella llega a conocer a Victoria Alvarado, quien se convertiría en su esposa, con la cual tendría 5 hijos y así conforma su familia. Una familia también bastante humilde, bastante sencilla. La gente que conoció a Donato dicen que era una persona bastante tranquila, como que tenía un carácter calmado, era un hombre de pocas palabras. En su trabajo pues también era bastante considerado por sus jefes, como que era conocido por ser un hombre muy honesto, como muy trabajador. Era una persona pues bastante normal, ¿no? Una persona muy tranquila. Aunque quizá una característica suya era que de vez en cuando sí le gustaba beber. A veces si lo buscaban sus amigos del trabajo o sus vecinos, estaba dispuesto siempre a brindar con ellos cada que se le presentaba la ocasión. En sí, amigos, no hay muchos datos acerca de Donato antes de todo lo que pasó, entonces ya les voy a empezar a contar en sí los hechos. Como les había comentado, Donato como chofer, él pasaba largas horas en las carreteras manejando, llevando envíos, transportando gente. Él cuenta que en el año de 1975 a él le piden hacer unos envíos a una localidad llamada Huaricanga. Y amigos, para que se imaginen un poco mejor cómo era esta zona, Ancash es un lugar bastante frío, bastante seco, está a bastante altura. Estas carreteras por donde siempre transitaba Donato tiene un panorama bastante como desolado, no hay poblados cerca, los poblados están bastante alejados unos de otros. El panorama es más que todo montañas, nevados. Como les decía, a Donato le piden hacer unos envíos y él cuenta que esa noche se encontraba tranquilamente pues manejando en estas carreteras cuando de pronto él empieza a ver unas luces encima de un cerro, una montaña llamada la Cordillera Blanca, y él cuenta que se queda observando estas luces mientras empieza a manejar más lento, y dice que de la nada su auto se detiene ahí en medio de la carretera y de que él empieza a salir de su auto, como que empieza a elevarse. Él cuenta que estaba envuelto en una especie de haz de luz de colores, como si fueran los colores del arco iris, pero él dice que eran colores que él nunca había visto antes. Eso, él cuenta que empieza a ser elevado más o menos a unos 40 metros de altura y que estaba yendo en dirección hacia esta montaña. Y es en medio de toda esta escena cuando de pronto él ve que empieza a aparecer como un volquete en la carretera, que de la nada él
cae estrepitosamente pues al suelo, y él cuenta que queda totalmente inconsciente ya que había caído más o menos a unos 20 metros de altura. Cuando estas personas que estaban pasando en este volquete se dan cuenta que era la camioneta de Donato la que estaba pues ahí en medio de la carretera sin él, empiezan a preocuparse pensando que quizá algo le había sucedido a Donato, entonces empiezan a buscarlo por los alrededores de la carretera y después de un rato lo encuentran. Él estaba totalmente inconsciente encima, pues, ante una pila de rocas. Lo transportan inmediatamente a un campamento que pertenecía a la empresa en la que Donato trabajaba. Amigos, lo llevan a este campamento porque era lo más cercano que había, pues, a un hospital. Recordemos que eran zonas rurales, un hospital quedaba bastante lejos y Donato estaba bastante herido. Es aquí, en este lugar, donde los médicos intentan ayudarlo, pero se dan cuenta de que Donato había sufrido bastante heridas graves. Lo más seguro era que él tenía pues huesos rotos, quizá hemorragias internas, y estas personas estaban totalmente seguros de que Donato no iba a pasar la noche. Lo único que hacen es como, bueno, lo estabilizan y lo dejan en una habitación, básicamente esperando lo peor. Es aquí donde Donato cuenta que tuvo su primer encuentro con estos seres. Él cuenta que despierta, se da cuenta de que estaba muy mal, de que estaba casi moribundo. Se había fracturado pues varios huesos y tenía un sangrado en la espalda, pero él cuenta que de la nada empieza a entrar como una luz bastante potente a su habitación, una luz que ilumina toda la habitación y que cuando él voltea a su costado puede ver a un ser que está ahí parado. Él dice que este ser pues tenía una apariencia bastante humana, pero con rasgos muy poco comunes. Donato dice que este ser tenía como la cara un tanto arrugada, la piel arrugada, tenía una especie de gafas que le cubrían los ojos, también tenía una especie de escafandra o como un casco color transparente. También ve que alrededor de su cuello se emitían como luces, como energía también de color celeste, y también se emitía esta misma energía de sus dedos como de sus manos, las cuales solamente tenían 4 dedos, y también de sus pies, que este ser no tocaba el suelo, que estaba más o menos a unos 10 centímetros de altura, y de sus pies pues brotaba también esta energía color celeste y que también tenía un traje color plateado. Él dice que este ser transmitía como un aura, como una energía muy calmada. A él le transmitió bastante tranquilidad, no se asustó para nada, y que este ser empezó a comunicarse con él. Le dijo que no estaba ahí pues para hacerle daño, sino que más bien le estaba pidiendo disculpas por el hecho de haberlo dejado caer así y de que lo iba a ayudar. Donato cuenta que este ser acercó sus manos a sus heridas y que él empezó a sentir como una especie de calor en sus heridas, y que mientras él estaba haciendo esto, él podía sentir cómo sus heridas iban cerrándose poco a poco y que esto no le suscitaba ningún dolor. Finalmente quedó intacto, sin heridas, sin dolor, sin nada, en cuestión de minutos, segundos. Y finalmente este ser le dice que este no iba a ser su único encuentro, sino que volverían a verse. Quiero hacer una aclaración importante. Donato no tenía idea de lo que era un extraterrestre o seres de otros planetas. Al inicio, él simplemente les decía visitantes, los trataba como visitantes. Además, amigos, también él vivía en una zona bastante rural, como les digo, y información no llegaba allá. Y si hubiera pues información, igual era algo que él no podía leer, no podía saber. En fin, amigos, ese fue como el primer encuentro que tuvo, pero como le dijo, este ser no iba a ser el único. Un tiempo después, Donato, también en otro de sus viajes, esto que estaba manejando, se le malogra la camioneta. Él intenta arreglar la camioneta, pero básicamente se le había malogrado una pieza y era bastante tarde, era aproximadamente 11:30 de la noche. Y pues se empieza a preocupar porque en esa época, amigos, había bastante terrorismo, grupos que ejercían pues bastante violencia, sobre todo en esas zonas del Perú. Y Donato cuenta que de la nada pues estos seres se le vuelven a aparecer y básicamente ellos le dicen que no se preocupara, que ellos lo iban a ayudar nuevamente, que simplemente dejara todas las piezas del auto ahí en su lugar y que ellos se iban a encargar. Eso hizo Donato. Él cuenta que se subió a su carretera, a su camioneta, encendió pues la llave y como mágicamente el carro empezó a funcionar nuevamente. Él dice que en ningún momento vio
que estos seres tocaran el auto. Simplemente es como si mágicamente se hubiera arreglado. Y que bueno, finalmente él pues vio cómo se iban alejando, ¿no?, en el cielo. A partir de ese momento, amigos, todos estos encuentros pues dejan de ser esporádicos y se convierten en una parte de la vida de Donato durante los años 70. Y ahora, amigos, les quiero dar algunos detalles de estos encuentros que él decía tener con estos seres, porque son bastante interesantes. Donato cuenta que estos seres lo buscaban siempre a solas y que era como una especie de voz interna que le hablaba, que siempre lo calmaba, algo así como una especie de comunicación telepática. Obviamente él no utilizaba esta palabra. También cuenta que él veía cómo estos seres bajaban, llegaban en sus naves, y que eran naves de todo tipo, de todo tamaño, pero que el más común era el platillo volador y que todo funcionaba de una manera electrónica. También él dice que podían haber de muy pocos tripulantes dentro a bastantes, y que incluso también llegó a haber humanos dentro de estas naves, que eran humanos que ya habitaban junto a estos seres, es lo que él cuenta. Donato dice que para llamar a estos seres, para comunicarse con ellos, él utilizaba unos códigos que estos seres pues le habían dado. Él dice que estos seres le explicaban muchas cosas referentes a su forma de vida y que también le entregaban muchísimos mensajes. Había como un mensaje principal que era para él. A él siempre le decían que él tenía que cuidar su cuerpo, su organismo, como que tenía que dejar ciertos hábitos y optar por una vida más sana. Básicamente le decían que pues dejara de tomar, que dejara de fumar, que era algo que a él le gustaba bastante. Y es así, amigos, como Donato pues empieza a establecer una conexión bastante fuerte con estos seres. Ya no los ve extraños, sino más bien empieza a considerarlos como amigos. Incluso los empieza a llamar mis amigos de la galaxia celeste. Y obviamente, amigos, esto era algo que él mantenía en absoluto secreto, en privado. Desde su primer encuentro hasta el año de 1978, él dice que tuvo muchísimas reuniones como encuentro con estos seres, pero que a partir de ese año pues ya empezó a dejar de verlos, y es así también como él empieza a olvidar estos mensajes que le habían dado. Él cuenta que empezó nuevamente a beber, nuevamente a fumar. Básicamente él los había olvidado, hasta que 5 años después, en el año de 1983, él sufre un accidente que cambiaría, amigos, totalmente la vida de Donato. Este es como el hecho principal dentro de esta historia. Donato cuenta que todo esto comienza la noche previa a su accidente. Él dice que se encontraba en su patio a eso de la medianoche, cuando de pronto él ve que encima de su vivienda pues estos seres aparecen. Estaban en su nave a bastante altura. Amigos, no sé si es que realmente solo Donato los podía ver y los demás no, o si los demás podían verlos. Me parece que no, pero bueno, en fin, esto es lo que él cuenta. Él dice que estos seres empiezan a comunicarse con él, como que le empiezan a decir de que no estaba prestando atención a los consejos, recomendaciones que estos seres le habían dado, esto de cuidar su cuerpo, y de que tuviera bastante cuidado, que algo malo pues podía llegar a ocurrirle. Donato dice que esto lo dejó bastante sorprendido, pero que como que decidió ignorarlos, como que no les prestó mucha atención. A la mañana siguiente, Donato pues se había encontrado con unos vecinos, como que les había comprado ciertos materiales de construcción. Es por este motivo que ellos empiezan a brindar, como que empieza a tomar con ellos en su casa, y ya después de esta reunión él se queda solo y tenía como que hacer unos trabajos en otro lugar. Es por esto que él tenía que salir de su casa, pero como les digo, él había tomado, entonces estaba un tanto mareado, y es poco antes de salir de su casa que él resbala y cae violentamente enfrente o contra la puerta principal de su casa. Donato cuenta que este impacto fue tan fuerte que los vidrios de la mampara de su puerta pues terminaron estallando. En este intento de resguardarse, pues su brazo atravesó totalmente la mampara y quedó atrapada entre los fierros y los pedazos de vidrios que estaban ahí. Y en un intento desesperado de Donato por pues quitar su brazo, él jala con fuerza, pero amigos, al realizar esta maniobra pues él básicamente se degolla
toda la mano, termina degollándose toda la muñeca. Sí logra sacar su brazo, pero él vio que habían quedado partes de sus músculos, de sus tendones, como partes de su mano ahí entre los vidrios. Y él cuenta que también empezó a sangrar bastante, tanto que él pierde totalmente el conocimiento. Amigos, es un rato después que su familia lo encuentra tirado, totalmente inconsciente, y lo llevan obviamente al hospital. Y en el hospital a su esposa le explican que este accidente había sido bastante grave. La mano de Donato había quedado sin movilidad, que su mano era insalvable y que le solicitaban el permiso de amputarla. La esposa de Donato pues se niega totalmente a esto por el temor de que cuando Donato despierte iba a entrar en pánico al verse sin mano. Es unas horas después que Donato despierta y a él le dicen que tienen que amputar su mano, pero amigos, básicamente él rechaza toda la ayuda de los médicos. Él les dice que ellos nunca lo iban a poder ayudar y que iban a ser sus amigos de la galaxia celeste quienes lo iban a curar. Entonces, amigos, Donato termina regresando a su casa y es así como empiezan a pasar las semanas. Donato, amigos, estaba totalmente convencido de que sus amigos de la galaxia celeste, estos seres, realmente iban a venir a ayudarlo como ya lo habían hecho anteriormente. Y es aquí, amigos, donde pues uno dice si todo esto realmente es cierto, pero algo que sí me llama la atención es que todas las personas que conocían a Donato en esa época sabían de su accidente, eran conscientes de lo que le había pasado. Incluso pues sus vecinos habían organizado como colectas para llevarle víveres, ya que pues Donato no podía trabajar durante ese tiempo. Incluso también le habían organizado una colecta para llevarlo a Lima y que médicos de Lima pues lo vieran y quizá salvarle la mano de alguna manera. Es así como Donato viaja, pero amigos, estos médicos le dicen que no, que era imposible, que esa mano ya no se podía salvar. Y como ya habían pasado, amigos, 2 meses estuvo Donato con su mano básicamente inservible, donde ya no irrigaba sangre. Esa mano empezó a gangrenarse. Estos médicos le dicen eso, que esa mano era insalvable y que al contrario la gangrena había avanzado bastante, que ya no solamente iban a amputar su mano, sino también parte de su brazo. Incluso Donato cuenta que había aceptado este viaje a Lima con esperanza de que, bueno, quizá si me amputan la mano pueda llevarle esta mano a mis amigos de la galaxia celeste y ellos me la puedan reinsertar. Pero los médicos le habían explicado que una amputación no funciona de esa manera, que a la mano pues la terminan como cercenando por varias partes para saber hasta qué punto cortar. Entonces no se le iban a entregar entera, es más, ni siquiera le iban a entregar nada, que le iban a botar, que eso no se entrega. Entonces es aquí donde Donato, como les digo, se asusta y se va nuevamente a Huaraz, se escapa del hospital. Y es así, amigos, como durante los 2 siguientes meses empieza un calvario horrible, terrible para Donato. Ya la gangrena no solamente era parte del brazo, sino ya casi todo su brazo estaba ya por el hombro. El brazo se veía todo cadavérico, se le habían caído las uñas, el brazo se había secado, estaba ya casi de color negro, incluso se le veían partes del hueso. Y no solo eso, sino que también ese brazo despedía un olor, ya se imaginan ustedes, amigos, un olor insoportable por toda su casa. Su familia tenía que cuidarlo, como ponerle emplastos de hierbas para que disimulara un poco el olor. Tenían que poner inciensos por toda la casa, incluso su esposa ya no dormía con él debido al olor. Y la familia también terminó siendo objeto de pues como críticas, ciertos comentarios. Muchos de sus hijos contaron que a ellos en ese tiempo les decían: ¿cómo es posible que tu papá pueda vivir con un brazo podrido? O sea, ya mucha gente creía que Donato había perdido totalmente la cordura, y obviamente su esposa seguía exigiéndole que se amputara el brazo. Pero como les digo, amigos, durante todos estos 2 meses siguientes, ya habían pasado 4 meses en total, y estos 2 últimos meses pues Donato aún mantenía la esperanza. Pero amigos, ya a finales de este 4.º mes, ya para octubre, Donato empieza a perder las esperanzas. Una noche su esposa Victoria lo encuentra llorando a los pies de su cama, y es aquí donde Donato le confiesa de que al parecer sus amigos pues no lo iban a ayudar, que parecía que lo habían olvidado. Por primera vez Donato acepta
que le amputaran el brazo, y la empresa para la que él trabajaba también le organizó un viaje a Lima para realizarle este procedimiento. Amigos, todo parecía estar decidido, ya a Donato le iban a amputar el brazo, pero sucede algo inesperado que cambiaría el curso de todo esto. Un día antes de este viaje programado, Donato cuenta que vio entrar unas luces por su ventana. Él reconoció automáticamente que se trataban las luces de estos seres. Sobre su casa vio que estaba pues una de estas naves. Él cuenta que en ese momento se descubrió el brazo para mostrárselos a estos seres. Es aquí donde inicia una comunicación telepática con ellos. Ellos le dicen que ya no viajara a Lima, que suspendiera el viaje porque ellos lo iban a curar, pero que antes debía cumplir con una condición. Él debía enseñar su brazo a todo el mundo, este brazo podrido, para que cuando ocurriese esta curación hubieran testigos de que esto realmente pues sí había sucedido. Y es así como los siguientes días Donato pues acudió a este hospital en Huaraz donde lo habían atendido la primera vez. Las enfermeras y los doctores lo reconocieron automáticamente por el accidente, pero él decía eso, que seres de otro planeta lo iban a curar. Obviamente todo este personal creyó que Donato pues ya pues se había vuelto loco, que estaba delirando, pero a él no le importó los comentarios, no le importaron las burlas, e incluso buscó a un periodista para que le fotografiara el brazo, ya que, amigos, obviamente en aquella época, inicios de los 80s, era muy difícil pues acceder a cámaras. Casi nadie tenía cámaras por esa época, menos personas que vivían en zonas rurales. Obviamente este periodista acepta tomarle fotos a regañadientes, pensando también que Donato estaba delirando, pero él seguía diciendo de que sus amigos de otro planeta lo iban a curar, que esto iba a suceder en unos días. Finalmente, amigos, llega ese día indicado. Estos seres le habían ordenado que él debía ir a un lugar llamado Los Baños de Chancos en Copa Grande. Él dice que llega a eso de las 12:55 de la noche y que inmediatamente vio cómo estos seres pues empezaron a aparecer encima de esta montaña que les dije, la Cordillera Blanca. Lo primero que él dice que sintió fue una especie de calor muy fuerte en la planta de sus pies y que luego de eso comenzó a ser elevado. Él dice que le ordenaron estirar ambas manos, como ambos brazos, pero obviamente no podía uno, y que un instante después recibió una especie de descarga energética muy fuerte en todo su cuerpo. Él dice que en ese momento sintió que iba a explotar, era como un calor muy fuerte, y él empieza a observar que su brazo comienza a regenerarse capa por capa. Un rato después recibe una segunda descarga energética y que cuando ve su brazo, pues este ya se había curado del todo, como que se había regenerado. Según lo que dice Donato, es que todo este proceso duró nada más que unos 2 minutos aproximadamente. Después de eso, a él le dan ciertas indicaciones, le dicen que no tiene que tocar agua fría, no tiene que tocar metales, que no debía enseñar su brazo absolutamente a nadie durante unos días, y que bueno, después de eso él perdió totalmente el conocimiento, como que quedó en un profundo sueño. Cuando él despierta, pues obviamente se dirige nuevamente a su casa. Es en su casa cuando él llega que su esposa y sus hijos ven que Donato tenía un brazo nuevo. O sea, la esposa de Donato Cervantes dice que a partir de ese momento ella empezó a creer en todo lo que decía su esposo. Sus hijos también cuentan que ellos vieron que este brazo pues no era como el otro brazo de Donato, sino era más como el brazo de un bebé. Incluso la piel era más clara y era mucho más suave como la piel de un bebé. Evidentemente, después de unos días, como él lo había prometido, él volvió a enseñar su brazo a las personas, a la gente, incluso a este periodista. Pues todas estas personas quedaron totalmente
anonadadas por lo que estaban viendo. Aquel hombre con el brazo podrido pues tenía otra vez el brazo sano, o sea, era algo imposible. Muchas personas sentían cierta admiración hacia Donato por esto, pero que muchas personas también le tenían bastante miedo porque creían que todo esto lo atribuían a que Donato había tenido alguna especie de pacto con el diablo o con brujos. Como que todo esto era algo muy oscuro, gente le tenía mucho miedo a él. Pero en fin, amigos, esta es la historia, este es el hecho principal, el accidente por el cual Donato pues se hizo bastante conocido, sobre todo en el mundo de la ufología peruana. Ha sido investigado por varios ufólogos, por periodistas, porque parece obviamente un caso imposible. Algunos datos inusuales después de toda esta historia es que mucha gente decía que Donato experimentaba una especie de superfuerza en ese brazo que le habían curado, que él podía llegar a cargar aproximadamente unos 200 kilos tan solo con ese brazo, y que esto fue durante pues un tiempo posterior a su curación, que también este brazo tenía la capacidad de interferir como radios, transmisiones de radios, y que él también podía comunicarse a través de este brazo, que podía irrumpir en las transmisiones de radio, que era muy difícil entrevistarlo cada vez que él era invitado a estaciones de radio a dar su testimonio, ya que su presencia sola generaba bastante interferencias, es lo que dicen. Finalmente, amigos, Donato Cervantes fallece el día 28 de agosto del año 2013 en la ciudad de Huaraz a la edad de 70 años, y la gente que lo conoció dicen que él ya había presagiado su muerte mucho tiempo antes de que esto sucediera. Él decía que se iba a encontrar finalmente con sus amigos de la galaxia celeste, y que el día que él dijo que iba a fallecer, pues ese día falleció. No sabría decirles exactamente de qué murió Donato, muchos dicen que murió por un infarto, pero esto es algo que no puedo precisar con exactitud. En fin, amigos, hay mucho que decir acerca de la vida de esta persona, hay muchos datos que quedan fuera de la historia, porque si no, esa historia pues sería súper larga. Hay una página en donde él ha documentado todo lo que ha vivido. Es una página que está bastante completa, hay mucha información, incluso hay muchísimas fotografías donde él se ve que pues experimenta como encuentros, como se ven haces de luces, cosas muy extrañas, amigos. Ahora, por si querían saber algo más, posterior a este accidente, él tuvo otro accidente en donde se llega a amputar parte de sus dedos. Él se encontraba haciendo como un trabajo, él termina cercenándose ambos dedos, se hace tomar fotografías, también se hace curar en el hospital, pero él cuenta que después tuvo un encuentro en una playa desolada, ya un tanto alejado del lugar donde él vivía, y los esperó y lo llevaron al fondo del mar. Es ahí donde él pudo ver muchas cosas. La historia completa pues está ahí en su página, y que finalmente pues terminaron curándole estos dedos, que incluso varios fotógrafos de esta playa fueron como testigos de su curación. Mucha gente que ha convivido con él en su trabajo, en el lugar donde él vivía, su familia, como les dije, dicen que sí han experimentado vivir cosas extrañas al lado de él, como el hecho de que él a veces tenía desperfectos en su camioneta mientras transportaba gente, que él se iba y decía, ahorita vengo, voy a solucionar esto, que regresaba y que mágicamente la camioneta arrancaba cuando faltaba gasolina o cuando la batería del motor se había acabado. O sea, eran cosas muy raras que la gente decía presenciar cuando estaban al lado de Donato. Donato también contó que él se curaba mediante los rayos del sol. Estos seres le habían dicho que no siempre ellos iban a estar para ayudarlo. Hay un video en su página donde él explica cómo es que él recibe los rayos del sol, como él dice que estos seres le enseñaron. En fin, amigos, esta es la historia que yo les quería contar. He tratado de resumirlo lo más que he podido porque hay muchas cosas, en serio. Pero nada, amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que todo esto pues es posible? ¿Que no? ¿Que puede existir otra explicación para este caso? Yo desde mi punto de vista, pues como les dije, siempre quedé sorprendida desde la primera vez que escuché este caso, sobre todo por los testigos y las pruebas que hay. Él solo sabe que hay detrás de todo este misterio en su vida, en su historia.
Y bueno amigos, no se olviden de darle like al video, compartirlo con sus amigos, con su familia. También pueden suscribirse a este canal para ver más historias como esta. Y bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.